vine a visitar con ellos y pueden abrir. Pero la segunda vez estaba ahí sentado ahí con unos amigos ahí. Y después que conocí a la hermana Laura, ¿verdad? Con una joven estaban tocando puertas. Y dice, no hombre, mira estos testigos de Jehová. Pensé, porque siempre están así, por la puerta. Y yo como bebé cristiano, le comencé a preguntar, yo ya recibido a Cristo, y yo con muchas preguntas, ¿y cómo puede ser 100% segura que vas a la gloria si ponen confianza en Cristo? Renacer. ¿Cómo puedo renacer tan grande que estoy? Pero nomás quería escuchar lo que ellos traían. Mucho cuidado, porque siempre tocan a las puertas posibles, pero que vengan con la verdad. Y ahí comencé y le dije, no hermanita, yo soy cristiano. Por la gracia de Dios vine a visitar a unos misioneros. Y después que conocí al esposo de, pobrecita, el esposo de ella, el pastor. Y de principio vine con tiempo. ¿Sí? Mi suegro venía conmigo, mi suegro. Oh, si estaban separados de tu y tu esposa. Ah, bueno, entiendo. Y luego lo que pasó es que en febrero de 1992, Dios me puso el corazón que en uno de esos viajes fui a una misión. Y yo pensé, porque la condición de esa misión faltaba construcción, todo eso, sí, Señor, ¿cómo puedo ayudar a tu pueblo? Yo todavía era bebé, cristiano, ¿verdad? Y luego yo sentí que iba a construir algo por él, un templo o algo, pero no soy Salomón, ¿verdad? No estoy tan sabio. Pero lo que hizo es, tocó mi corazón y puso en mi corazón comprar la verdad y no venderla. Y compré 5 Biblias, me vine en el autobús. En febrero, si Dios quiere, voy a cumplir 30 años de ese viaje. Pero antes de los conocí y comencé a traer literatura. Una de las cosas que recuerdo, no se enojaba, pero me preguntaba, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de mí? Nada. Compro la verdad y no la venda. Y así lo hicimos amigos, porque él pensaba que quería algo de la iglesia, quería no quiero más trabajo, le dije no. Pero no, lo hicimos bien amigos por muchos años y le doy gracias a Dios que todavía sigue haciendo pastores de iglesia. Amén. Dios es fiel. Amén. Esta iglesia no es de él, es de Dios. Amén. Él lo puso aquí por ustedes. Y lo bueno que vivo en San Antonio. Broma. Así soy. Así me hizo Dios. Y echamos la culpa a Dios o al diablo. Pero no, gracias a Dios a cada uno que Dios es fiel y sigue bendiciendo. Amén. Si le obedecemos, yo le fallo, soy como ustedes. Yo le fallo, pero Él es fiel en su promesa. Estaba casi llorando allá porque con las promesas es fiel. Lo que hizo atrás y hoy y lo que va a hacer mañana, Él es fiel. Y ayer le comenté anoche, ¿verdad? De que el día 31 de agosto dejé mi trabajo de más de 19 años y cumplí 19 años, tiempo que completo la obra del Señor. So, ya voy más que 19 de trabajo secular y ya no tengo trabajo secular. La obra del Señor que me ha puesto en mi corazón de regalar literatura. Y Dios es fiel. Dice la gente, ¿cómo vives? Por fe en Él. El justo vivirá fe en Él, no en la gente, en Él. No le pido ni un centavo a nadie, le pido todo a Él. Señor, ponme lo que necesito y yo te lo doy a hacer. Guíame a visitar las iglesias donde necesitan proyectos. Gracias a Dios que hace un año, en noviembre, lo que enviamos una traila de 24 tarimas de literatura, no sé si recuerdan ustedes. Y gracias a Dios que el año pasado, hermano, me habló una imprenta de folletos que solamente me regalaron 7.4 millones de folletos.
Ese nomás el año pasado. Pero Dios quiere hacer más cosas grandes, porque Él es grande. Gracias, le doy gracias a Dios a cada uno de ustedes y me da gusto que me pueden ver. Es el hombre que trajo el tráiler de folletos, hermano. Es el hombre del tráiler. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mucha bendición, muchos pastores, muchos ministerios son bendecidos. Y hasta un tráiler llegó una vez a Chiapas, ¿verdad? Este hombre llegó a Chiapas y allá llegó Mano Irving. Allá te surtieron de folletos y Biblias, bendito Dios. Vale la pena, amén, hermanos. Amén. Y son esos ministerios que a veces la gente no ve cómo se mueven los folletos. Para nosotros gratis, sí, pero ¿quién los trae? ¿Quién los cruza? ¿Quién los junta? Todo eso es tiempo, dinero, gasolina y por eso la importancia de apoyar. Este hombre, gracias a Dios, primero Dios y luego la gente que cree en misiones, gente que cree en dar, en apoyar. Olvídese del diezmo, de dar, apoyar misiones, es otro nivel. Si nomás das el diezmo, estás en un nivel, pero cuando das arriba, allá arriba de eso, y ves la necesidad y haces algo, hermano, ese es otro nivel. Hay que crecer, hay que avanzar, hay que hacer más. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana, hermanos? Si no traes canto, no traes ofrenda, no traes nada, perdido, levanta la mano y da gloria a Dios, amén, hermano. No me pasó, no traigo ni vergüenza, traigo esta mañana. Pues perdido, dale gloria a Dios, amén. Hay que bendecir a Dios, hay que estar contentos, hermanos, ¿verdad? Este año es para hacer cosas grandes para Dios. Me da mucho gusto que está aquí mi hermano Eduardo, gracias que te tomaste el tiempo que tienes con tu familia, la hermana Cintia y las niñas. Ven, por favor, si quieres dar unas palabras primero o cantar de una vez lo que tú digas. Ven, él es mi hermano. De mis hermanos está Julio, mi hermano Julio es el que sigue para mí debajo. Abajo de mí está Rosy y luego está Julio y luego sigue Eduardo y Ariel es mi hermano, ¿verdad? Es el más guapo de todos, amén. Gracias. Dios los bendiga, es un gusto verles, ¿verdad? Van a venir mis hijas y voy a tratar de entonar un canto. Tantos memorias, tantos recuerdos, como entré aquí y me senté ahí. Precisamente me sentaron para el cover del audio. Ahí me he quedado con los ojos bien abiertos, no canto la historia. Veo a hermanos que cuando fui están todos de aquí y es un gusto, ¿verdad? Es una bendición y no sé si lo vuelvo a mirar. Brevemente voy a ser breve. ¿Se escucha para atrás? ¿Un poquito? Sí. Bueno, voy a ser muy breve. Nomás le doy gracias a Dios después del COVID. Estuve muy malo, malísimo. Ustedes a lo mejor no supieron, no muchas observaciones. No tengo cómo agradecer más que darle gracias y sobre todas las cosas darle la honra y gloria a Dios. Esta segunda oportunidad que Dios me dio, honrarle más a Dios, servirle más a Él, serle más fiel en todo, en todos los aspectos. Ahorita mi pastor, a mi hermano, él mencionó, la sabiduría, que es los hijos, uno los quiere para toda la vida con nosotros, pero es imposible, el día van a partir y cuando más enseñanza el temor, qué buena enseñanza tuvieron, hermano. Tuvieron y se las perdieron, bueno, para la próxima, ¿verdad? Pero sin hablar un poco más, ahorita delante de todos ustedes, aquí traigo un obsequio para la iglesia. Esta sí funciona con cable sin Fender, trae púas y aquí está su cable para que ya no tengas que rascarle tan fuerte. Podemos ¿verdad? Es un regalo para la iglesia, ¿verdad? Muchas cosas que pudiera decirles, ¿verdad? Desafortunadamente lo más importante es la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué curioso, cuando estaba uno aquí, pues esta es mi casa, aquí crecí, pequeño, tantas historias, y miro las bancas y se me vienen todos a la mente de todos los hermanos que estaban, y ojalá, y si no están aquí, que por lo menos estén sirviendo a Dios, pues se encontrarían en una parte donde estén escuchando la palabra del Señor. Dios les bendiga, reciban saludos de mi pastor Carlos Entes. Estamos ahí viviendo en Houston, Texas, ¿verdad? Y pues ahorita ellos allá están. Este día, ¿verdad? Mientras termino ya de hablar, si pasan mis hijas, vamos a entonar un canto con una
Señor, esperando que sea de bendición para ustedes. Amén. El domingo, este día, nosotros, la iglesia, vamos a decir que queda como de aquí a Montemorelos. Nuestra iglesia, más o menos, tardamos como 50 minutos, 55, yendo a 80 millas por hora. Pero pues si vamos al trabajo tan lejos, ¿verdad? Y vamos en camión, cuanto más para Dios. Amén. Pues de ahí manda todo, ¿verdad? Amén. Bien agradecidos, ¿verdad? Y ahí nos quedamos todo el domingo, no regresamos para la casa. Siempre tratamos de irnos temprano. Esta ocasión, pues ahora sí, hermano, me ganó la almohada, ¿verdad? Por 7 minutos, por decirlo así, ¿verdad? Pero ahí la pasamos el domingo todo el día en la iglesia, desde las 8, 8 y media. Llego a la casa como hasta las 7, 8 de la noche, ¿verdad? Pero vale la pena porque Dios bendice y es una bendición. Estamos apoyando a mi pastor en la música, obviamente en todo lo demás, para involucrarnos como mi esposa, que es maestra de los niños, y mis hijas, ¿verdad? En los cultos de jóvenes. Que Dios les bendiga, hermanos, es un gusto conocerles, ¿verdad? Estoy hablando y viendo las caras y unos cuantos que ya se me vinieron a la memoria, ¿verdad? Es un gusto verles, mucho gusto de veras. Me voy contento. El martes, al despertar al alba en la mañana, me regreso para Texas. Allá vivo, ¿verdad? Y allá tengo que regresar. Dios los bendiga, les amo en el Señor, ¿verdad? Y a lo mejor muchos pastores vienen o hermanos que ya están predicando, y no es porque sea mi hermano, pero a la verdad las cosas yo lo vivo y lo miro en mi familia, en mi persona, aún en lo terrenal que Dios nos da por bendiciones. Amén. A este siervo, apoyen lo que la recompensa ustedes la van a mirar. Ustedes solitos van a entender lo que yo les quiero decir. Honran a Dios. Y aunque no puedan, como dijo mi hermano, ustedes nomás denle gracias a Dios, ¿verdad? Es suficiente para decir, ¿verdad? Vamos a cantar un canto. Quiero usar la guitarra de Madrita, ¿verdad? Vives sin saber a dónde vas. Esa es la realidad. Con la mirada en tu celular, sabes que el mundo se va a acabar y no te preocupas, te da igual.
hermano. Amén. Alabado sea Dios. Si no, algunos de ustedes no iban a venir, No, hombre, qué tremendo, gloria a Dios. Bueno, ahí están sus hijas bien hermosas y la hermana Cintia, qué bueno, hermano. Que Dios los bendiga, estamos bien bendecidos. Bueno, Dios les guarde a cada uno, que Dios los bendiga, los que nos ven, saludos y gracias por estar aquí en esta mañana. Vamos a oír la palabra de Dios, vamos a la predicación. El hermano Irving es nuestro enviado a Chiapas y él está próximo a salir. Ha tenido contratiempos por causa de salud de su esposa y ahorita él les va a comentar y nos va a predicar, ¿sí? Vamos a oír la palabra, pongan mucha atención, hermanos. Hermano Irving, es posible que sea su último mensaje aquí con nosotros porque va a salir de día. Sería interesante que escucharan sus palabras, ¿sí? Traiga el mensaje y háblenos en esta mañana. Dios te bendiga, Irving. Gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Amén. Es una bendición siempre estar en casa. Y qué bueno recordar y ver a viejos conocidos, amigos. Yo siempre he dicho que conforme el pasar de los años en Tabernáculo, Dios ha dado generaciones de predicadores, músicos, directores, y es bonito representar a la iglesia en diferentes lugares, sea del país, fuera del país. Es el propósito de la iglesia, hermanos. La iglesia no solamente tiene que crecer localmente, sino que uno de sus propósitos es extenderse por medio del evangelio a otros lugares y que la obra de Dios siga cumpliéndose para que el mensaje llegue a otros, hermanos. Y es para nosotros un honor ser sus embajadores en el estado de Chiapas, ¿verdad? Puntualmente en lo que es la Sierra Madre del estado. Para quienes no conocen, hacemos frontera con el país de Guatemala. Nosotros estamos trabajando allá por la región de frontera Comalapa, 2 horas todavía hacia arriba. El municipio se llama La Grandeza, Chiapas, un lugar con más de 2000 metros de altitud. Es un lugar frío, como la Sierra de Arteaga, para que usted se pueda dar cuenta. Su dialecto nativo es el MAM. Es una zona donde, influenciada por el mismo Centroamérica, han adoptado ciertas costumbres y también el habla. Pues Dios nos ha permitido establecer la primera iglesia bautista fundamental llamada Monte Carmelo, hermanos. Tenemos un aproximado de 30 personas, 30 adultos, entre niños y jóvenes. Ya hacemos un total, hermanos, de unos 40, 50 personas. Oren por nosotros. El 27 y 28 de febrero estaremos celebrando nuestro 4º aniversario. Nos estará predicando el pastor Abraham Gómez de Las Margaritas, Chiapas. Y bueno, hermanos, un trabajo que hemos hecho con la ayuda de Dios, pero también con la ayuda de ustedes. Amén. Siéntanse parte, buscamos fruto, no que abunda a nosotros, sino a su cuenta, hermanos. Entonces, gracias por ser de bendición a nuestras vidas. Hemos tenido algunos contratiempos, hermano, pero creo que la voluntad de Dios es agradable y también es perfecta. Y por esa misma razón, hermanos, se nos ha atrasado. Mi esposa tuvo un dolor muy fuerte estos días, hermanos. Que cuando nosotros llegamos al médico, ella, hermanos, perdió la conciencia, se desvaneció, hermanos, completamente. Cuando llegamos al médico, el médico dijo: hay que darle gracias a Dios por 2 cosas. Número 1, que no eres hombre, porque te aseguro que no eres Dios, que no eres mujer, porque te aseguro que este dolor no lo hubieras aguantado. Y número 2, qué bueno que a tu esposa le dio este dolor aquí y no allá en la sierra. Amén. Donde estás. El hospital más cerca que tenemos, hermanos, a 4 horas, hermano. Es el hospital más cerca que tenemos. A partir de las 12 del mediodía ya no hay transporte, hermanos. Ahí donde estamos. Entonces Dios será, hermanos, siempre bueno, hermanos. Así que mi esposa está recuperándose ahí en casa de mis papás. Si Dios permite, pues pusimos nuestro vuelo para este miércoles que viene, esperando que la cita que vamos a tener el día de hoy marche bien, hermanos, para continuar con nuestro trabajo, hermanos, en el estado de Chiapas. Gracias, hermanos. A todos les aprecio mucho. A todos les tengo un gran cariño, hermanos. Siempre los tenemos en la mente. Y sobre todo, nunca nos quitamos la camisa, hermanos. Pertenecemos a Dios principalmente,
pero gracias a Dios que tenemos una iglesia local que nos envía, que nos respalda, un pastor que nos ama, que ora por nosotros, y sobre todo una iglesia, hermanos, que sabemos que en momentos de dificultad, hermanos, nunca, hermanos, nos han dejado morir. Muchas gracias, hermanos. Son mis palabras, y ahora sí, hermanos, vamos al mensaje. Amén. En esta tarde, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Amén, amén, amén. Quisiera, hermanos, compartirles un tema que en estos días Dios nos dio la oportunidad de exponer en una iglesia. Se llevó a cabo lo que es una conferencia de mayordomía. Y cuando escuchamos hablar del principio de la mayordomía, automáticamente nuestra mente lo canaliza o hace alusión al tema financiero o al tema de dinero. Pero déjeme decirle que el principio de la mayordomía en la Biblia no nos habla solamente al hecho del recurso financiero, monetario o el dinero, sino que involucra varios aspectos de nuestra vida para que nosotros tengamos la responsabilidad de administrar. La mayordomía, hermanos, es la ética o el hecho de la administración, de ser responsables con lo que se nos ha confiado para que nosotros tengamos el propósito de enriquecer, sea un patrón, sea una empresa, sea una autoridad, nosotros tengamos la responsabilidad de hacerle crecer. Esa es la mayordomía y ese es su propósito, hermanos. ¿Estamos? Y la Biblia usa y maneja mucho el tema de la mayordomía como uno de los principios básicos, elementales y fundamentales para el hecho, hermanos, de que el creyente, de que la iglesia local y de que todo lo que gira en torno a la persona de Dios pueda administrarse terrenalmente de una forma correcta, de una forma prudente y con responsabilidad, hermanos. Y para ello, hermanos, en esta tarde quiero compartirle el mensaje, 5 características que hacen a un buen mayordomo. Y para ello vamos a tomar como ejemplo de los muchos que tenemos en la Biblia, la persona de José. José es un claro ejemplo de lo que enfatiza el principio de la mayordomía en el hecho de la Biblia y como testimonio a los creyentes. Y para eso quiero que vaya conmigo, por favor, a Génesis 39. Vamos a orar y vamos a entrar al mensaje en esta mañana. Gracias, amado y buen Dios, te damos en esta tarde por la oportunidad que nos da de exponer tu palabra. Gracias, Señor, te doy por mi pastor, por su familia, por la iglesia, por cada hermano que está presente aquí en esta mañana. A pesar de las adversidades, a pesar de lo que estamos viviendo, Señor, tú permites aún que tu iglesia pueda congregarse. Bendice a quienes están en casa padeciendo. Bendice a aquellos, Señor, que están pasando por alguna necesidad. Agradezco, Señor, por la vida de mi hermano Eduardo, porque tú lo tienes aquí de visita con nosotros. Gracias por su familia, por sus hijas. Guárdale en su momento, en su regreso a la ciudad de Houston, para que él pueda, Señor, seguir cumpliendo con lo que tú le has encomendado. También gracias por el hermano Pastor Trinidad Garza, que tú lo tienes también aquí con nosotros. Gracias por la labor que él ha implementado de distribuir literatura a diferentes partes de México y fuera del país. Síguelo usando en su ministerio. Y a los que estamos aquí, Señor, prepara nuestro corazón para que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas y podamos salir diferentes de este lugar aplicando tu palabra en cada área de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, mire lo que dice Génesis capítulo 39, versículo 2. Vamos a ser breves, hermanos, en esta tarde, así que le pido toda su atención posible para que usted pueda comprender la palabra de Dios, hermanos. Mire lo que dice: llevado pues José, ¿a dónde, hermanos? Egipto es considerado bíblicamente de una manera simbólica como un tipo de mundo. Egipto representa todo lo que tiene relación al pecado, a la inmoralidad de aquellos tiempos en el Antiguo Testamento. Todos conocemos la historia de José y sabemos que José pasó por diferentes facetas
para llegar a lo que iba a ser más adelante la ciudad de Egipto, vendido como esclavo por causa de la complicidad de sus hermanos. Y luego dice: Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, no cualquier araña, hermanos, era una persona importante, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y luego dice: mas Jehová estaba con quién, hermanos. Y fue varón, ¿qué, hermanos? Próspero. Quiero que note esa palabra, hermanos, próspero. Porque si en algo va a hacer énfasis este mensaje de esta tarde, es en el concepto también de la prosperidad. La prosperidad es un concepto que lo han vuelto una doctrina mal aplicada, hermanos, a la luz de la Biblia. Porque cuando hablamos de prosperidad no estamos hablando solamente en el bien personal y en el enriquecimiento, hermanos, de una persona. Cuando hablamos de prosperidad estamos hablando de las bendiciones de Dios inmerecidas a nuestra vida por su gracia, por su misericordia, hermanos, porque Él es Dios, hermanos. Amén. Y la mayordomía, hermanos, tiene como propósito enseñarnos que todo lo que tienes, lo que hay en el mundo, lo que Dios te otorga, lo que Dios te da, no eres más que un simple administrador, porque Dios es el dueño de todo. De Él es la tierra y su plenitud, hermanos. Tú no eres dueño de nada. Yo no soy dueño de nada. Soy simplemente un mayordomo de algo que Dios me ha encomendado, que Dios me ha dado responsabilidad para administrarlo, y el uso depende de ello, de mi persona. Dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo Jehová. ¿Qué dice, hermanos? Y vio su amo que Jehová estaba, ¿qué, hermanos? Con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía, ¿qué, hermanos? Prosperar, hermanos. ¿Dónde, hermanos? En su mano, hermanos. José es un claro ejemplo de un buen uso, de una buena administración y de ser una persona responsable por los recursos y las capacidades que Dios le otorgó. Este par de versículos nos hablan de la prosperidad de la vida personal de José. Yo te quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Te has preguntado por qué no prosperas? Este último mes, hermanos, fue una de mis preguntas que estuvieron latentes en mi mente, hermanos. Compré una camioneta, hermanos, para llevarla a Chiapas, para hacer rutas, para llevar gente que no le terminaba de pagar. Y tiene un mes y medio parado, hermanos, se descompuso. 2, me dio influenza, hermanos. Y una influenza muy fuerte, hermanos, que me tuvo más de 8 días en cama, hermanos. 3, se enferma mi esposa, hermanos, y tengo que cancelar los vuelos y implementar otros vuelos, hermanos, y sacar recursos, hermanos. Y a veces uno se pregunta, si estamos haciendo la obra de Dios, ¿por qué no suceden estas cosas? ¿Por qué no prospero? Pero a veces, hermanos, es porque quizás haya cosas que no se estén haciendo bien. De cada situación siempre hay un propósito, pero antes también hubo, hermanos, una situación, un error que lo permitió. Y para ello, hermanos, quisiera compartirles este mensaje con el propósito de que aprendamos a ser buenos mayordomos, administrando de una manera prudente lo que Dios nos da. La mayordomía no solamente es el hecho del dinero, sino de todos los recursos que Dios nos provee día a día durante nuestra vida, y muchas de las veces el hombre la desperdicia, tales como el tiempo. El tiempo es algo que tenemos que administrar y usarlo de una buena manera. La vida, hay jóvenes que dicen, es mi vida, no es tu vida, es la vida de Dios. ¿Y de qué forma tú la estás administrando? Para que tú el día de mañana le des cuentas al patrón, al Rey de Reyes. La familia es también una faceta que implica una buena administración, una buena mayordomía, y lo escuchamos ahorita en la mañana. La iglesia es también, hermanos,
fue establecida por Dios con el propósito no solamente de predicar el Evangelio, sino que a través de ella, los recursos que ella provee, podamos administrarlos de buena manera para la honra y para la gloria de Dios. La gracia de Dios, sus bendiciones, etcétera, entre otras cosas más que tienen que ser administradas de una forma correcta. Es necesario recalcar, hermanos, que nada nos pertenece, para que entendamos este mensaje, ¿sí? Nada es tuyo, no son tus fuerzas, no es tu trabajo, no es tu capacidad, no son tus dones, son de Dios. Amén. En la Biblia nos habla de la parábola de los talentos. Amén. Y Dios a algunos les otorgó 10, a otros 6, a otros 1, pero no era la cantidad, sino el hecho de el resultado que ellos hicieron con lo que Dios les otorgó. El pastor lo ha dicho muchas veces, no está en el que tiene, sino en el que quiere dar. No es cuánto tienes, no cuánto eres, no es cuánta capacidad tú obtienes, sino cuánto tú puedes hacer con el Señor, con lo que Él te ha otorgado, hermanos. Ahí se cumple el principio de la mayordomía. Y para ello vamos a analizar las 5 características que hicieron de José un buen mayordomo, hermanos. Y número 1, hermanos, la primera de ellas fue el compromiso, hermanos. José era un hombre comprometido. José fue un joven. Desde el principio que él empezó a pastorear las ovejas de su padre, fue un joven que se comprometió. Si algo hoy en día carecen las iglesias, los creyentes y las personas, es la falta de compromiso hacia Dios, hermanos. Amén. Nadie quiere comprometerse con Dios. Amén. Nadie quiere hacer, hermanos, compromisos, hermanos, que lo liguen, hermanos, y que le den responsabilidad dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, para engrandecer, hermanos, el nombre de Dios, hermanos. Mire, vaya a Génesis 37, versículo 2. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Esta es la historia de la familia de quién, hermanos. De Jacob. Y luego dice, José, siendo de edad de qué, hermanos, de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de qué, hermanos. Miren, hermanos, con estos versículos, hermanos, sin especular más allá de lo que la palabra de Dios nos dice, podemos encontrar, hermanos, que José, hermanos, era el único que quizás estaba comprometido con el hecho de la responsabilidad que su padre les había otorgado de pastorear las ovejas. Y José, siendo un menor, un joven de 17 años, informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos, porque quizás no estaban comprometidos como José lo estaba, porque quizás no estaban sintiendo, hermanos, la misma responsabilidad de estar bien con el padre, de guardar el respeto, de ejercer lo que el padre le había encomendado. Y es por eso que José, hermanos, decidió la responsabilidad y comprometerse, aún siendo, hermanos, quizás una labor, hermanos, de las menos apreciadas y de menos estima en aquellos tiempos. Pero recordemos que Dios hizo de algunos jovencitos que fueron pastores de ovejas grandes hombres en la Biblia, tal como el caso de José, tal como el caso de Moisés y tal como el caso de David. Amén, hermanos. Amén. ¿Quién venció al gigante? David. ¿Y qué era David en un pasado? Un simple pastor de ovejas. Hermanos, no está en el tamaño del compromiso o en el tamaño de la responsabilidad. Todo se resume a la disposición de la persona. La palabra de Dios dice, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Uno de los conceptos de los esclavos en aquel tiempo es que eran llamados siervos, y el siervo se debía al comprador, se debía a su amo, por gratitud, por misericordia, por amor, al haber sido comprado. José, hermanos, estaba completamente comprometido a Potifar, hermanos,
José estaba completamente comprometido, hermanos, al hecho de haber sido comprado, y él estaba dispuesto a sobrellevar cualquiera que fuera la orden, porque lo habían comprado, porque lo habían redimido. Así como un día usted y yo fuimos comprados por la sangre de Cristo, debemos tener la misma responsabilidad, hermanos, de comprometernos y entregarnos a Dios, no por carga, sino por agradecimiento, hermanos, porque por la gracia de Dios hemos sido redimidos, hemos sido comprados por la sangre de Él. Él nos compró, hermanos, en la cruz, hermanos, del Calvario. Él resucitó al tercer día con el hecho, hermanos, de que usted fuera un siervo escogido, hermanos, de que usted fuera comprado por la sangre de Él, para que usted le sirva de una manera con compromiso. Pero la gente no quiere tener compromiso. La gente no se quiere comprometer. Tiene que estar el pastor rogándoles para que hagan algo dentro de la iglesia, cuando deberían de hacerlo por gratitud. El pastor tiene que andar picando costillas, y tiene que andar preparando mensajes, y tiene que andar ahí organizando conferencias para que los cristianos puedan mover un dedo de las bancas, cuando deberíamos hacerlo por gratitud. Amén. José estaba completamente, hermanos, comprometido. La gratitud es compromiso, hermano. No prosperamos porque no tenemos compromiso, ni por la tarea más mínima que Dios nos ha otorgado. La falta de compromiso genera falta de humildad. Hay gente que no está dispuesta a lavar el baño de la iglesia porque cree que no es tarea para él. Pero tampoco predica y tampoco canta. Entonces no está en el tamaño de la actividad, está en la disposición y en el compromiso personal de cada creyente. ¿Estamos, hermanos? José no fue gobernador de la noche a la mañana. Para llegar a donde él estaba, él tuvo que ser responsable con lo que Dios le había confiado. Cuando yo llegué a la iglesia, hermanos, y como ejemplo, hermanos, bajo, cuando yo llegué a la iglesia, hermanos, yo no llegué aquí como predicador, ¿verdad que no pasó? Yo llegué aquí como un simple pandillero, hermanos, y me sentaba en las bancas de atrás. Después fui escalando más bancas, hasta llegar aquí al frente y agarrar una guitarra y seguir al hermano Gerardo Villarreal, que aquí dirigía, y rascándole lo que uno sabía. Después de ahí, hermanos, uno escaló a ser maestro de niños. Algunos de los jovencitos que están aquí, que ahorita ya son los adultos, algunos les di clase. Después, hermanos, ahí director de jóvenes, asistente del pastor, apoyar las misiones, y ahora como misionero, hermanos. Pero porque en un tiempo estuvimos dispuestos, hermanos, estando aquí localmente, a hacer aún la tarea, hermanos, más baja, por el hecho de que estábamos comprometidos y agradecidos con Dios. ¿Por qué será el hecho de que usted no ha crecido? Porque no se ha querido comprometer. ¿Por qué es el hecho de que usted no ha sido prosperado? Porque no quiere compromisos para con Dios. Número 2, hermanos, no solamente el compromiso hizo de José un buen mayordomo, sino que quiero que analice el capítulo 39, versículo 9, por favor. Miren lo que dice: no hay otro mayor, ¿qué dice, hermanos? Que yo en esta casa, y ninguna cosa que sino a ti, por cuanto tú eres ¿qué? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El segundo principio que hizo de José un buen mayordomo fue la fidelidad. La fidelidad es clave para que nosotros podamos ser responsables con lo que Dios nos ha confiado. Siendo la posición, siendo el liderazgo, siendo la autoridad, la libertad que José podía implementar dentro del palacio, dentro de donde se le había puesto, teniendo la oportunidad, no estando el amo presente, no estando el dueño presente, José decidió no pecar contra Dios por causa de que fue fiel a sus convicciones, a su compromiso, a su persona, pero sobre todo le fue fiel a Dios, hermano.
José decidió no pecar contra Dios, hermanos. Y una de las cosas que nos hacen buenos mayordomos, hermanos, y responsables de administrar lo que Dios nos ha otorgado, es la fidelidad, hermanos. Cuando nosotros somos fieles a Dios en lo poco o en lo mucho, hermanos, el día de mañana Dios nos pondrá donde tenemos que estar por causa, hermanos, de nuestra fidelidad, hermanos. Dios no pone a nadie nomás porque sí, hermanos. Dios mira primeramente la fidelidad, hermanos. Y a pesar de que David no tenía la fuerza, no sabía manejar la herramienta, la armadura, y aunque quizás no era de un buen parentesco físico, no era robusto, no tenía experiencia, hermanos, quizás en lo militar, hermanos, Dios le puso para derrotar al gigante por causa de la fidelidad, hermanos. Cuando David se presenta, dice: ¿quién es este incircunciso para que esté hablando así de mi Dios? Porque David le era fiel a Dios, hermanos. Y la fidelidad, hermanos, David la aprendió allá pastoreando ovejas, hermanos, y buscando a Dios, y escribiendo una gran parte de los salmos que nosotros encontramos en la Biblia. Dios premia la fidelidad. Cuando uno le es fiel a Dios, hermanos, Dios nos pondrá en su debido lugar el día de mañana por causa de él. José se mantuvo fiel a Dios aun cuando fue cuestionado y desafiado por los egipcios, hermanos. ¿Tú te mantienes fiel aún de los cuestionamientos de tu familia? ¿Te mantienes fiel a Dios a través de la iglesia y del ministerio a pesar de lo que este mundo piense y este mundo quiera cambiar? ¿Te has mantenido fiel a Dios en cualquier aspecto de tu vida, aún y todo lo que haya cambiado globalmente en la actualidad? José se mantuvo fiel. En la cárcel, él no abandonó sus creencias en ningún momento, ni siquiera por el cambio de la libertad. Sea fiel a sus convicciones. Joven, no seas infiel por causa de encajar o de seguir la corriente de este mundo. Si hay algo que yo he visto con la poca experiencia que tengo y poco recorrido que tengo en el ministerio, hermanos, es que muchos de los jóvenes cambian a Dios, le son infieles a Dios por causa de encajar en este mundo, por causa de querer ser reconocidos en este mundo. Hermanos, este mundo en el que estamos es pasajero. Nuestra ciudadanía pertenece a los cielos. Somos ciudadanos, hermanos, de un reino eterno. Aquí solamente estamos de paso, hermanos. Estamos por cumplir una meta, y esa meta es administrar de la mejor manera lo que Dios nos otorga para que seamos buenos mayordomos. Y el día de mañana que estemos delante del Rey, le podamos dar cuenta de lo que Él nos dio y cómo nosotros lo pudimos multiplicar, administrar, para solamente engrandecer más su reino aquí en la tierra. El problema de muchas iglesias y muchos creyentes es que vemos a Jesús como nuestro Salvador, pero no lo vemos como Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de Reyes, hermanos. Y no es necesario que se toque con el piano, con la guitarra, cuando se hace la invitación. Si usted tuviera presente el concepto de que Él es Rey, usted estaría guardando reverencia aquí en el altar. Y todos los días de su vida, por el hecho de que Él es el dueño de todo. Pero a veces, hermanos, somos infieles por muy poco y lo perdemos todo, hermanos, por causa de no ser fieles a Dios. Número 3, hermanos, vamos rápido. La fidelidad no solamente fue un principio que caracterizó a José, sino que hay otra virtud, cualidad personal que hizo diferente a los demás siervos que quizás Potifar pudo escoger. Y uno de ellos, hermanos, fue la lealtad. La lealtad, hermano, es un sentimiento de respeto a los principios establecidos por alguien.
Si usted quiere ser un buen mayordomo, con el todo hecho de las palabras, yo le digo, respete a Dios. ¿Usted respeta los principios que Dios ha establecido a través de la Biblia? ¿Qué concepto tiene usted de lo que Dios nos ordena a través de la Biblia? ¿Usted qué respeto cree que tenga el mundo hacia los principios de la palabra de Dios? La Biblia dice no robarás, y los robos han aumentado mayormente hoy en día en enero, que es la cuesta. La Biblia dice no matarás, y van a aparecer más de 15 ejecuciones solamente en esta semana. La gente no tiene respeto por los principios de Dios, pero ese no es el problema. Sabemos que por su naturaleza carnal el hombre ha sido así desde el principio. El problema es ¿por qué los creyentes no respetan lo que Dios ha establecido? ¿Por qué si la Biblia dice que no vistas, que no hables, que no digas, que no actúes, que no hagas esto, lo hacemos? ¿Por qué no somos leales a Dios? ¿Por qué no respetamos lo que Él ya ha dicho? Hace rato el pastor habló acerca del respeto a los padres. Hay quienes no respetan ni siquiera la autoridad de su papá y se mofan de que quieren respetar a Dios. Y no es así, hermanos, eso es un orden. Dios ha establecido autoridades que tenemos que respetar, y la lealtad es también un recurso que tenemos que administrar para ser buenos mayordomos. Después de haber sido comprado por Potifar, José decidió serle leal a su Señor. No importa si es en Egipto, no importa si es allá donde está toda la mundanalidad, todo lo que da, no importa si es allá donde está todo el ambiente, todo lo que da, no importa de qué familia sean, no importa de qué lugar, a qué lugar vayan, yo solamente tengo un propósito, y ese propósito es serle leal a quien me ha comprado. Amén, hermanos. No importa quién predique, no importa cuántos pasen aquí por la iglesia, no importa cuántos años avancen, no importa, hermanos, que este mundo cambie, no importa cuántas variantes en la enfermedad vengan, no importa, hermanos, cómo cambie o cómo se mueva este mundo. El único propósito es que seamos leales al Señor. Amén, amén. Señor, aquí estamos a tu disposición. Si la Biblia dice que no debemos echarnos con varón y la mujer no debe acostarse con la mujer, yo lo voy a respetar porque yo soy leal. Si la Biblia dice que Dios instituyó el matrimonio a Adán y a Eva como la fuente, como el modelo, hermano, del diseño original para procrear y para fructificarse, yo así lo creo y lo voy a respetar. Aunque este mundo me meta la ideología y otros conceptos más para apapachar o para tolerar, hermanos, yo me voy a parar y ser leal a los principios de la Biblia, hermanos. Soy un buen soldado, hermanos, como dice la palabra de Dios en Timoteo, hermanos. No enredarme con los negocios de la vida, hermanos. Un soldado no se deja sobornar. Un soldado, hermanos, no da pie atrás. Un soldado, hermanos, no se presta a escuchar sobornos. Un soldado se mantiene leal a su rey, hermanos, porque así el rey lo ha decretado, hermanos. Seamos leales, hermanos. La palabra del rey tenía valor, la palabra del rey tenía autoridad, de modo que cuando el anillo se ponía y daba el decreto, hermanos, todos tenían que doblar rodillas, hermanos. Seamos leales. Decía el pastor Chilo, una vez escuché una predicación en las Américas, que él tenía una hermana que era un perro en la iglesia. ¿Y cómo quería él a esa hermana? Porque era un perro en la iglesia, era fiel la hermana, leal la hermana, hermanos. ¿Cómo quisiéramos que todos fuéramos perros, hermanos? En el buen sentido de la palabra, como Caleb. El nombre de Caleb significa perro. Y ahora entiendo por qué. Los nombres marcaban un sentido profético en la Biblia. Y era una virtud que Caleb tenía, la lealtad. Cuando los otros 10 cobardes se regresaron, diciendo que no podían conquistar la tierra prometida, Caleb dijo, vamos, vamos porque vamos, y nos vamos a aventar y nos vamos a entregar. ¿Por qué? Porque Caleb, hermano, era leal a las órdenes que Dios había dado, que Dios había encomendado, hermanos. Se mantuvo leal, se mantuvo fiel, no dobló, hermanos, no se retrocedió porque era leal. Y no hay nada más leal, dicen por ahí, que un perro, ¿verdad? Vamos, no. Perro lo patea.
Y al rato ahí está al lado de tu pie. Y órale, que no sé qué, roñoso, y lo trata bien mal, y al rato, ahí está en tu pie. Amén, hermanos. Seamos leales a Dios. Esta actitud garantizó el acercamiento entre ellos y el desarrollo de José. Potifar no confiaba en nadie más en aquel tiempo que en José. Pero no solamente en la persona de José, sino porque sabía que Jehová estaba con José. Así es, amén. La gente confía en nosotros por nuestra educación o por nuestro testimonio hacia Dios. En el trabajo te conocen como el hermano o como el trácalas. ¿Cómo te conocen en tu escuela? ¿Como el fiestero? ¿El que abre punta, como dicen por ahí los jóvenes? ¿O como el joven que viene a la iglesia y es el raro y el diferente de los demás? José impactó no por su persona, sino por lo que representaba a través de su persona, que era Dios. Seamos leales, hermanos. Seamos leales a Dios, hermanos. José aprendió la escritura egipcia y logró un trabajo noble a la causa de Potifar por el hecho de ser leal. Una persona leal es una persona que está dispuesta a aprender todo de su amo. Los mayordomos hoy en día en la actualidad son considerados como los gerentes. El gerente de una empresa. El gerente de una empresa tiene la responsabilidad de llevar a cabo toda la administración, todo lo que se lleva en general, y es el único responsable si algo sale mal. Van sobre la cabeza del gerente, no van sobre el trabajador, no van sobre el encargado, van sobre el gerente. Ya después el gerente toma medidas y sabe si va por la cabeza del trabajador. Pero el primer responsable de todo es el gerente, hermanos. Y un mayordomo tiene que ser responsable de lo que se le ha encomendado y no andar buscando culpables. Amén. Es muy fácil buscar culpables. Amén. ¿Por qué te fuiste a la iglesia? No, ni me habló el hermano. Conozco que muchos han ido así de la iglesia. ¿Por qué te fuiste a la iglesia? No, pues es que ya no me gozo. Hermanos, tengo más de 12 años, hermano, aquí en la iglesia. He visto todo tipo de problemas, he visto todo tipo de circunstancias, pero jamás las he hecho personales. Si yo las hubiera hecho personales, ¿desde cuándo ya no estuviera aquí, hermano? Seamos leales, hermano. Estamos aquí realmente por Dios, hermano, no por nadie más, hermanos. Estamos aquí porque Dios, en base a su misericordia, nos escogió y por su gracia, hermano, estamos de pie. Seamos leales a Él, hermano. José se debía a Potifar y a nadie más. Tanto así que decidió no meterse con su mujer por causa de la lealtad. Amén, hermanos. Amén. Número 4, hermanos. Estamos terminando. El compromiso, la fidelidad, la lealtad. Y otro muy importante, hermanos, la integridad. Una persona íntegra es una persona que en todo momento actúa de forma justa. Y José fue un hombre que en todo tiempo actuó de forma justa. Nos hacemos buenos mayordomos con lo que Dios nos da y con lo que Dios nos encomienda cuando actuamos de forma justa. La palabra de Dios dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En todo momento Josué actuó de forma justa, respetando los códigos de ética y sus propias creencias. Él no necesitó pasar por encima de nadie para prosperar. Dios mismo lo acomodó por causa de su integridad. No necesitamos trampear, no necesitamos ser chapuceros, no necesitamos buscar palas, no necesitamos, hermano, buscar cualquier otro principio que esté fuera de la palabra de Dios para escalar, hermanos. Con el simple hecho de que nosotros seamos íntegros
Y íntegros es vivir, hermanos, bajo conducta, vivir de una manera justa. Dios nos pondrá, hermanos, en el lugar indicado, como José, hermanos. Seamos justos, hermanos, con lo que Dios nos ha otorgado. No es tu dinero, no es tu casa, no es tu carro, aunque personalmente lo quieras ver así. Dios te dio las capacidades necesarias para que tú lo obtuvieras. Ponlo a disposición para la honra de Dios, hermanos. El hecho, hermanos, de que muchas de las veces no prosperamos y fracasamos en nuestra vida es porque vivimos de una forma egoísta, hermanos. Vivimos de una forma injusta, hermanos. Vivimos de una forma, hermanos, apartada de Dios, que no le damos, hermano, el honor, la honra, hermanos, a quien nos lo ha otorgado, hermanos. Vivimos de una manera altiva, hermanos, pensando que lo hemos obtenido por nuestras propias fuerzas. Seamos íntegros, hermanos. Salmos 1 al 3 dice, hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, hermanos. Es un varón que anda de una forma íntegra como resultado de la prosperidad. ¿Por qué no prosperas? No te estás conduciendo bien con Dios. ¿Por qué te quedaste estancado? No estás caminando con Dios. Es muy fácil de oler a un cristiano que está en pecado. Es muy fácil de oler a un cristiano que está desanimado. No necesitas decírmelo. Yo con tu cara lo sé. Amén. Sí. Es muy fácil de ver y de identificar a alguien que está alejado de Dios. Y aunque subas fotos en el Facebook y en el Instagram y hagas en vivos y subas fotos ahí en los estados de WhatsApp, que te la pasas bien chévere y que todo está bien y que nada pasa, si estás alejado de Dios no vas a prosperar. Moisés le dio una indicación a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque en ella harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si estás con Dios, si no estás con Dios, déjame decirte, nada te va a salir bien. Pero oiga, me está yendo muy bien, pues quizás el diablo, pero Dios no. Porque el diablo también tiene poder para dar. ¿Sabía usted eso? Él mismo le otorgó al Señor Jesucristo, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Él tiene el poder para dar. El diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso, hermanos. En diferencia, hermanos, ahí. Cuidado, hermanos. Viva de una forma íntegra, hermanos. Pablo le escribía a Timoteo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Sabes cómo conducirte aquí en la iglesia? O aquí en la iglesia eres uno y fuera de la iglesia eres otro. La integridad se muestra en las dos posiciones, fuera y dentro de él. Él no necesitó pasar por encima de nadie para prosperar. José prosperó por causa de su propia integridad. Qué bendición, hermanos, cuando alguien vive de una manera justa. Imagínense que Dios actuara como en los tiempos de la Biblia, y me remonto al tiempo de la iglesia primitiva. Como Ananías y Zafira cayeron muertos dentro del templo por causa de que no fueron íntegros con lo que Dios les había dado y que ellos tenían que dar cuenta a la iglesia. Cayeron muertos dentro de la iglesia. Imagínense que todos los injustos cayéramos muertos, todos, ¿verdad? Que la Biblia dice en Romanos, como está escrito, no hay justo ni aún ni siquiera uno. Pero gracias, hermano, a Dios por su amor, por su misericordia y por su gracia que nos ha alcanzado, hermanos, que ahora estamos en otra condición delante de Él y ya no somos más enemigos, hermanos. Ahora estamos en amistad con Dios por causa de su sacrificio, y no por nuestra persona, y no por la iglesia, y no por la religión, sino estamos relacionados con Él y tenemos acceso al trono de la gracia por causa de su sacrificio, hermanos. Amén, amén. Vivamos de una manera justa, hermanos. Gloria a Cristo, amén. Estamos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos ha salvado. Y por último, hermanos, otra característica que hizo de José un buen mayordomo para administrar las capacidades, recursos, posiciones, oportunidades que Dios le dio,
fue la determinación. Vaya conmigo a Proverbios 13:4, por favor. ¿Ya estamos ahí? Dice, el alma del perezoso desea, ¿y qué? Y Nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será próspera. La palabra diligente es un sinónimo de determinación, como otros más que podemos encontrar que hagan alusión a una persona que está dispuesta a hacer y a emprender. Las órdenes, las reglas y las disciplinas tienen como propósito ser obedecidas y están establecidas con ese propósito, hermanos. Obedecerlas, llevarlas a cabo, vivirlas, hacerlas propias para que haya buenos resultados en nuestra vida. Todo quieren, pero nada le atinan. Todo anhelan, pero nada intentan. Todo desean, dice la Biblia, pero nada alcanza. Y tristemente en la iglesia hay mucha gente que es perezosa. Contrario a lo que no era José. José era chispa, hermanos. José era chispa. Y desde el momento que Potifar lo vio ahí entre todos los esclavos y todos los siervos que estaban viendo, José salió a relucir. Por mismo, hermanos, yo considero, hermanos, en base a la voluntad y los propósitos de Dios, que por eso era el más amado de su padre. Porque si a José le decían José, si su papá Jacob le decía salta, José saltaba. Y si le decía José, andate por los quesos, José se iba por los quesos. Y si le decía a su padre, José, ve y tráeme una coca, José iba por la coca. ¿Por qué? Porque era una persona diligente, determinada, hermanos, dispuesta a cumplir las órdenes de su padre, hermanos. Muchos de nosotros no prosperamos porque no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios ha establecido, hermanos. Ignoramos la voz de Dios, ignoramos la disciplina, ignoramos los principios, nos ofendemos con los mensajes, nos vamos de la iglesia por causa de un consejo, una llamada de atención, porque no somos determinantes en las decisiones que conllevan a una vida espiritual. José era un joven y fue un hombre determinante, tanto así que llegó a ser gobernador de Egipto. Joven, ¿quieres llegar al éxito? No importa si estudias aquí o en Estados Unidos, no importa el título de la universidad, sé determinante para el Señor. Amén. Y vas a tener éxito. Amén. ¿No me creen? Mire lo que dice Josué 1:7. Ahí estaba Josué, nervioso, porque el siervo Moisés estaba a punto de dejar la batuta. Así es, amén. Estaba a punto de hacer la transición, el cambio, hermanos. Y estaba Josué quizás nervioso, hermanos, para lo que le esperaba en el futuro. Y miren los consejos: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ¿qué? La ley de mi siervo Moisés. Te mando, no te apartes ¿qué? Ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Ahí está la clave del éxito. Con esto podemos resumir todo el mensaje. ¿Quiere usted ser prosperado? ¿Quiere usted ser bendecido por Dios? ¿Quiere usted ser un buen mayordomo y administrador? No se aparte y obedezca todo lo que está escrito aquí en este libro. Y todo lo que intente y lo que haga va a ser prosperado.
Los más grandes científicos fueron creyentes. Usted no lo cree. Que pusieron primeramente por delante a Dios antes que la ciencia, dándole su crédito al Creador, al dueño de todo, y como resultado el éxito de ser personas importantes en la historia. Y hay algunos que en la actualidad. La prosperidad que este mundo promete es falsa. La que Cash Luna da cada domingo allá en Guatemala. Estuve en la iglesia de Cash Luna, en la capital, en Guatemala, en una ocasión que pude viajar a una conferencia a predicar en lo que es la antigua Guatemala. Llena. Más de 25,000 oyentes escuchando basura de una falsa prosperidad. De que no importa que tú seas leal, no importa que tú seas temeroso, no importa que tú seas determinante, no importa que tú seas comprometido, de todos modos Dios te va a bendecir. Tú no te preocupes por quedar bien con Él, porque Dios es bueno. Y sí, hermanos, Dios es bueno, pero hay principios y parámetros que como creyentes tenemos que cumplir, hermanos. Dios es bueno, hermanos, y lo creo en base a la palabra, hermanos, que el sol sale tanto para justos como injustos, hermanos, para buenos y para malos, hermanos, pero no dobleguemos, no torzamos las convicciones de la palabra de Dios. Instruye, hermanos, no te apartes, escucha, permanece, y todo lo que intentes será prosperado. Amén. Es mentira de que si tú das cierta cantidad, Dios te va a bendecir. La Biblia dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Sea un peso, sea 1,000,000 de pesos, la actitud con la que tú lo des es la que te va a bendecir. No el monto, ni la cantidad, ni la autoridad, ni la posición. Es la actitud con la que tú lo hagas. Y la actitud va con relación a los principios de Dios establecidos. Josué usó la razón, pero también usó la fe para reunir las fuerzas necesarias para superar las dificultades. Con coraje y perseverancia, él logró demostrar su carácter a los egipcios y poco a poco fue conquistando espacio. Jabez decía: ensancha mi territorio, ensancha mi territorio, dame más, pero no para mí, sino para engrandecerte a ti, Señor. Colócame ahí, Señor, llévame ahí, como decía Caleb, dame ese monte. Yo quiero ese monte que está allá. Seamos determinantes, seamos objetivos, hermanos. Tengamos, hermano, determinación. Dame ese monte, pero no para tener riquezas. Dame ese monte, pero no para creerme la crema innata de Monterrey, Nuevo León. Dame ese monte, pero no para ver a otros por encima. Dame ese monte, Señor, para que a través de ello yo bendiga y sea de bendición a otros. Amén. Porque cuando José llegó a la posición de gobernador y cuando cayó la hambre allá donde era su pueblo y donde él había salido, llegaron sus hermanos al palacio, hermanos, llorando porque no había de comer. Y José, hermanos, en vez de decapitarlos y de mandarlos a la cárcel, José se pone delante de ellos y le dice: soy yo, José, su hermano, al que vendieron ustedes a Egipto, al que encarcelaron, pero aquí está. Amén, así es. Siéntense a la mesa conmigo, coman conmigo, hermanos. Cuando Dios nos lleva el éxito, hermanos, no pisotees a los demás. Amén. Cuando Dios te ponga en alto, bendice a otros. Amén. Porque recuerda, un día no fuiste gobernador. Amén. Un día estabas en una cisterna, pero Dios extendió tu mano, te sacó, como sacó a Pedro del agua, y te dio otra oportunidad. Amén. Estamos aquí no por lo que somos, ni por lo que tengamos, sino por lo que podemos ser por medio de Él. 5 características que hacen un buen mayordomo. Vamos a ver.